Amigos, feliz día, feliz tarde, feliz noche, dependiendo de la hora donde nos vayan a ver. Lo importante, eso sí, es que nos vean. Les saluda la doctora Omidres Pérez, encantadísima de poder estar compartiendo con ustedes un momento tan especial, un grato espacio donde hoy tenemos una connotación muy especial. Hoy estamos trabajando de una forma muy especial gracias a que nuestra expansión está llegando a una zona mucho más allá de lo tradicional. Hoy estamos gracias al apoyo de unas alianzas estratégicas tocando el corazón cafetero de Colombia y pues gracias a ustedes por la oportunidad, gracias a toda la hermosa gente del eje cafetero de Colombia por permitirnos entrar también en su espacio y poderles compartir con ustedes este momento maravilloso, este espacio maravilloso, donde vamos a hablar de temas de gran interés. En este momento vamos a hablar de algo que está muy en boga, que es, como ustedes saben, y como uno de los temas que hemos tratado últimamente, la telemedicina. Pero la telemedicina más allá de simplemente el concepto, sino que queremos hacerlo de mejor manera. Queremos optimizar los resultados, queremos hacer que la experiencia en telemedicina sea totalmente satisfactoria para los usuarios y para los profesionales de salud. Poder hacerlo de manera armónica, ética, legal, segura, con toda una gerencia en estrategias específicas que puedan darle a los usuarios y al sistema una solidez tan que usted que elige una opción de telemedicina pueda decir, wow, realmente funciona y realmente es efectiva. Muchas de las cosas que a veces los colegas nos dicen, que la telemedicina, que no se puede, que oye, es muchas veces porque no hay estrategias claras, porque no conocemos el paso a paso, porque no sabemos cómo implementarlo, ya que la telemedicina tiene características propias. No podemos imaginar de que vamos a hacer un traslado 100% igual a una consulta presencial. La telemedicina tiene características propias, características únicas que hacen de esta un servicio de salud diferente que complementa incluso y puede trabajar de forma híbrida con la presencial. ¡Qué maravilla! Podemos tener nuevas oportunidades de ayudar a nuestros pacientes y de ayudar a cada vez más personas a través de esta fabulosa herramienta con un servicio de salud de calidad y calidez que se llama telemedicina bien gerenciada. Y por eso justamente tenemos hoy dos invitados de lujo para hablar sobre las 7 estrategias de la telemedicina sobre la calidad de los servicios de salud. Es decir, cómo la telemedicina puede mejorar esa calidad de servicios de salud que usted, profesional de la salud que nos está viendo, puede ofrecer a sus pacientes, de manera pública o de manera privada. Realmente lo importante es las ganas que tengamos cada uno de nosotros de dar lo mejor de sí a nuestros pacientes. Y para eso nos acompaña el doctor Miguel Guevara, médico especialista en gerencia de salud con diplomado en Derecho Médico, un aspecto sumamente importante, y además diplomado en educación en entornos virtuales, certificado en telemedicina. Y la doctora de la Cruz, desde República Dominicana, donde está el calor y el sabor, está también con nosotros, una médico con maestría también en gerencia de salud, pero además certificada en telemedicina, y van a conversar con nosotros cómo podemos unir las estrategias de la telemedicina para gerenciar de manera eficiente, eficaz, ética y exitosa la salud para todos. Bienvenido, Miguel, bienvenido de la Cruz, encantadísima de tenerlos en este espacio. Muchas Gracias, gracias, gracias. doctora Mire, muchas gracias. Un placer para nosotros estar aquí hoy compartiendo este escenario virtual con profesionales de tanto nivel. Y comenzaremos hablando de temas importantes, y hay uno de los que siempre me gusta conversar y que realmente para mí ha sido una de los estandartes de la telemedicina. La telemedicina es paciente céntrica. ¿Qué opinas de eso, Miguel? La telemedicina cuyo centro es el paciente en sí. Sí, bien interesante. Primero deberíamos para poner en contexto a algunas de las personas que nos escuchan ahora en vivo y que nos van a escuchar y van a ver estos en diferido. La telemedicina es el uso armónico de las tecnologías de información y comunicación al servicio de la ciencia de la salud y básicamente al servicio del paciente.
de los profesionales de la salud y tenemos que incorporar ahora a proveedores de servicios tecnológicos y podemos hacer mucho con ellas. Podemos hacer educación, promoción, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, incluso hasta cuidados paliativos a través de la telemedicina. ¿Y por qué estamos hablando de telemedicina como una estrategia fundamental para la gerencia y para la calidad de servicio? ¿Por qué? Porque está comprobado que impacta positivamente todo lo que tiene que ver con gerencia y con calidad de servicio. Cuando hablamos de calidad de servicios de salud, hablamos de 4 cosas importantes, de 4 parámetros importantes. 1, eficiencia; otro, efectividad, eficacia y satisfacción. Y eso tiene que ver con el impacto técnico, el impacto social, el impacto económico financiero y la satisfacción de los usuarios. Pero ¿quiénes son los usuarios en servicios de salud? Pacientes, profesionales y proveedores de servicios, comunidad, la sociedad como tal. Resulta que la telemedicina impacta positivamente todo eso. Y sobre este punto importante, o sea, utilizar estratégicamente la telemedicina para causar satisfacción al usuario, sí, como usted muy bien lo dijo, la telemedicina nos permite ser paciente céntricos. El centro de los procesos, el centro de las actividades es el paciente. Pero eso cuando lo vemos con un profesional de la salud, con un paciente, un odontólogo con su paciente, un psicólogo con su paciente, un terapeuta con su paciente, un médico con su paciente. Pero resulta que cuando hablamos también de sistemas de salud, y por eso estamos hablando ahora de gerencia, cuando hablamos de un sistema local, de un sistema municipal, de un sistema distrital, de un sistema departamental o estadal, incluso un sistema nacional de salud, también la telemedicina nos permite ahora tener mucho más contacto con el paciente y que el paciente y la comunidad sean el centro de atención. Aquí el centro de atención ahora no es el profesional de la salud, el centro de atención, como debe haber sido siempre, es el paciente. ¿Por qué? Porque nuestros servicios son precisamente para los pacientes. Sea un individuo, sea una familia, sea una comunidad, sea la sociedad o sea el mundo entero. Entonces aquí hay un gran hito que la telemedicina nos ha permitido durante todos estos años y mucho más ahora en estos 8 o 9 meses que tenemos de pandemia, nosotros lograr que el paciente sea el centro de nuestra atención. Eso es entonces un primer principio estratégico de la telemedicina para los servicios de salud. Eso es muy interesante y sobre todo cuando se cambia la perspectiva y satisfacer al paciente. Un paciente con, hablabas de 4 puntos muy claves que a veces uno se olvida en el camino, ¿no? Y que es eficacia y eficiencia, calidad y satisfacción. Realmente la palabra satisfacción en los servicios de salud muchas veces se pasa por alto. Satisfacción, bueno, usted está aquí esto no es una peluquería, esto no es un spa, esto es un consultorio, esto es un hospital, esto es un centro de salud, usted viene aquí a hacer lo que el médico le diga. Y ese concepto antiguo y ortodoxo evidentemente ya no va. Y el tema actual es trabajar los servicios de salud a un nivel que no solamente le ofrezca bienestar al paciente, sino que le ofrezca satisfacción. Ya que los sistemas están migrando todo hacia la búsqueda no solamente de la salud, sino de la calidad de vida. Y cuando hablamos de calidad de vida no podemos olvidar la satisfacción. Eso forma parte indispensable. O sea, que olvídese del cuento, señores, de que usted es el médico y que el paciente es el que está para obedecer y que... No. Ese cuento ortodoxo murió hace muchos años y con la telemedicina pues aún más. Lo que estamos hablando ahora es de un paciente que no solamente adquiera salud con un profesional, sino que también adquiera herramientas de calidad de vida y que esté satisfecho. Debemos ir entonces a lo que los maestros nos decían, a trabajar en respeto de esa consideración humana que nunca debemos perder como profesionales de salud. Y el hecho de impositivo, pues definitivamente no está en esa línea. Me parece una estrategia súper importante y por eso es una de las tantas razones que me encanta la telemedicina. Pero también tenemos que estar claros que la telemedicina proporciona herramientas para aumentar el acceso a los servicios de salud a más personas.
porque ya no solamente, por ejemplo, en el caso de la endocrinología, habemos muy pocos endocrinólogos en el mundo, de hecho. No habemos suficientes endocrinólogos para cubrir toda la diabetes, todos los problemas de obesidad, tiroides, y así como la endocrinología, hay muchas especialidades que no nos damos abasto. A nivel mundial hay déficit. Ahora, eso hace que solamente puedan ir a especialistas de ciertas áreas algunas de la población. Es decir, que quedaba numerosa población desabastecida de especialistas. Pero la telemedicina ha hecho que ahora no solamente aquellos que puedan accesar a un hospital, sino que ahora aquellos que puedan accesar a Wi-Fi, a Internet. Donde está Internet puede estar el médico. ¡Qué maravilla! Eso nos cambia totalmente la perspectiva. ¿Qué te parece esa opción de la Cruz? ¿Cómo ves esta expansión de la salud, de hacer viral la salud a través de la telemedicina? Exactamente, esa es la segunda estrategia que tenemos que abordar hoy, es cómo vamos a viralizar o hacer viral la salud en nuestros pacientes. Básicamente es muy interesante esta segunda estrategia porque realmente nos permite trascender las barreras geográficas y nos permite llegar a nuestros pacientes. Entender que la telesalud no es solamente telemedicina como tal, sino que podemos hacer la teleeducación, podemos llegar a la teleasesoría, podemos llegar al telemonitoreo, podemos llegar a la salud móvil, podemos llegar a la teleconsulta, podemos llegar a la teleterapia, podemos llegar al telediagnóstico, al teletratamiento y a una que me impactó muchísimo y que me encantó ya es la tele-UCI, que tiene unas implicaciones sumamente importantes y que está en boga últimamente. Definitivamente, nunca nos íbamos a imaginar que un cuidado intensivo lo podía manejar un intensivista a distancia con algunos residentes o algunos médicos y poder ir dando las instrucciones, porque la verdad es que es una especialidad, la medicina crítica, algo limitada sobre todo en nuestros países en Latinoamérica. Pero básicamente esta herramienta cobra su valor cuando somos capaces de trascender esas barreras y poder llevar a lo que puede ser, aumentar lo que puede ser la salud de un individuo o la salud de la población. Ustedes se imaginan en un campito aquí en República Dominicana, por poner un ejemplo, donde casi no hay especialistas, que seamos capaces de tener un especialista en una UNAP, en una unidad de atención primaria, que pueda ir el paciente o que el paciente se pueda conectar independientemente de su condición y poder recibir la consulta de un cirujano, de una subespecialidad, de que haya una consulta, una interconsulta entre profesionales porque se haga ciencia con su diagnóstico y que realmente esas patologías que son tan complicadas y esos diagnósticos tan extraños que a veces son sindrómicos y que son tan raros, podamos hacer telemedicina con Estados Unidos, con Europa. Realmente el límite es el cielo y al final lo que tenemos que poder llegar a vencer todas esas barreras. Y como usted bien hablaba, básicamente lo importante de todo esto es que hoy día el Internet nos facilita todos estos accesos y que por lo menos para decir en República Dominicana, yo creo que casi ya todo el mundo tiene un celular, hasta los niños tienen un celular y más ahora cuando esta pandemia ha dinamizado todo este proceso de digitalización. Yo creo que ya realmente no hay un lugar donde no haya ese acceso a Internet y esas facilidades tecnológicas que nos permitan no solamente capacitarnos, sino también poder recibir la ansiada salud. Obviamente, todos preguntamos al médico o a nuestros familiares, ¿qué pudiera hacer ante esto? ¿Qué fácil sería y qué interesante pudiera ser si en vez de preguntarle a mi abuela qué hacer, qué remedio hacer, simplemente puedo tener el acceso de comunicarme con mi doctor y que mi doctor me diga con ciencia y luego de hacerme una correcta evaluación médica con todos los procesos y protocolos del lugar, qué debo hacer en cada momento y conocer mi patología? Y como decía el doctor, definitivamente paciente céntrica, evaluando tu paciente con la responsabilidad y los principios que lleva a hacer una medicina con ciencia y una medicina con responsabilidad. Realmente cuando uno lo ve desde esa perspectiva, tú te das cuenta que puedes ayudar a tantas personas. Y yo recuerdo haber hecho telemedicina sin protocolos, obviamente, porque en esa época no teníamos protocolos. Cuando yo era médico rural y estaba en ese ambiente por allá, y el hospital más cercano quedaba 1 hora y tenía una paciente parturienta sin ambulancia, de paso, con un embarazo podálico, un parto podálico, y tú pues nada, ¿cómo haces? ¿Qué haces? ¿Qué ayuda? Y estaba el especialista en el hospital diciéndome qué hacer y afortunadamente salí exitosa. Mi primera noche de guardia como médico en un ambulatorio rural, o sea, eso fue nunca lo olvidaré. Yo creo que ese es el momento crítico de todo médico, cuando me toca solo. Sí.
cuando están ¿A quién solitos. llamo? Llamen a un médico. Llamen a un médico. Entonces, eso fue bueno, realmente para uno importante ese momento porque tener una persona, un especialista que te estuviese diciendo, y yo decía, pero no podía llegar a un parto normalito, tiene que ser un podálico y de paso una señora que nunca se controló el embarazo, porque a mí, ¿qué hice yo? Dios. Pero bueno, pasa, y eso pasa, en los ambientes rurales es mucho más frecuente y tú estás solo, y qué mejor que este apoyo. O sea, decir la telemedicina no funciona es simplemente ignorar la envergadura y desde cuándo usamos esto, ¿no? ¿Qué está pasando ahora que nosotros lo tenemos que usar con protocolos? Que tenemos que saber cómo organizarlo. Porque ahora no es solo la telemedicina, sino que estamos hablando de sistemas híbridos de salud. Es decir, tú ves al paciente por telemedicina, tú de repente evalúas el caso, le pides los exámenes, le dices, bueno, usted necesita, no necesita chequearse presencialmente, vamos a vernos presencialmente cada 6 meses, pero a lo mejor de forma vía telemedicina nos podemos ver cada 2 meses. Por ejemplo, estamos hablando de un paciente con ciertas complicaciones específicas, un caso de un pie diabético, por ejemplo, tú le puedes hacer vía telemedicina sus curaciones y citarlo cada 2 meses o 1 mes y medio y evalúas la lesión. Y presencialmente haces tú la cura, entrenas a los familiares, entrenas a la enfermera que está en el sitio local y le permites a ese paciente ayudarse a estar mejor. Estos sistemas híbridos de salud le dan mucha solidez y hacen mucho más efectivo la posibilidad de tratarse adecuadamente para muchos pacientes. ¿Qué opinas tú, Miguel, con respecto a ese sistema híbrido? Que no solamente se está dando en salud, y esto es importante destacar, eso se está dando en todos los servicios a nivel global. Cuando vemos Amazon, por ejemplo, que es una tienda de e-commerce clásica, y ya Amazon está teniendo tiendas físicas, presenciales, estamos dándonos cuenta que lo que viene es un sistema híbrido. Y la salud está escapando de eso. ¿Qué consideraciones desde el punto de vista gerencial deberíamos tener al respecto? Claro. No es porque sea tendencia, porque sea moda, que ahora las diferentes áreas del conocimiento humano se están manejando en forma híbrida, presencial o virtual, sino que definitivamente es una tecnología que nosotros tenemos que aprovechar. Por eso decíamos que es el uso armónico de las tecnologías. ¿Qué es lo que podemos hacer en salud? Un gran porcentaje de las actividades, de los procedimientos, de lo que hacemos en salud, en cualquier especialidad médica, en cualquier área de la ciencia de la salud, nosotros podemos contribuir a ese desarrollo a través de la virtualidad, a través de la tecnología de información y comunicación. ¿Y por qué es un sistema híbrido? Porque nosotros no queremos cambiar, ni estamos en ningún momento diciendo a un cambio de paradigma de lo físico, de lo presencial, de la consulta que hacíamos en el hospital, por ahora tecnologías de computación, de información. No, es un sistema mixto que me permite a mí yo poder lograr calidad de servicio. Y aquí hay un tema interesante, que es el tema de la eficiencia, o sea, es causar el impacto correcto, en este caso sobre la salud y el bienestar de la persona o de las personas, en plural, sobre el costo. Cuando nosotros permitimos tener un sistema híbrido de atención, por ejemplo, de un médico con un paciente, le sale más económico a todos, al paciente, al médico, al sistema, a la clínica y al hospital. Y ejemplo, ahorita un médico para ver un paciente tiene que tener un equipos de protección personal costosos. En algunos sitios no se consigue. Debo pagar un consultorio, debo pagar una secretaria, debo pagar servicios públicos, debo trasladarme hasta el consultorio, hasta la clínica, hasta el hospital a ver el paciente. Invierto una cantidad importante de tiempo en ese traslado, un tema de seguridad, de desgaste de vehículo, de gasolina, de contaminación. Pare usted de contar. Igual para el paciente. Es un paciente que no vive en el hospital, es un paciente que se tiene que trasladar hacia el centro de salud, hacia el hospital, hacia la clínica, hacia el centro comercial donde el médico tiene su consulta. Lo que invierte en logística, en transporte, en comida, en tiempo. Incluso
tiene muchas veces que pedir permiso, solicitar permiso en su trabajo, en su escuela, para poder acudir a la consulta, en una hora determinada, en un horario cerrado, un horario que generalmente los médicos colocaban. No, aquí cuando unimos aquella primera estrategia con esta segunda que dice la doctora y con esta tercera, nosotros flexibilizamos nuestros horarios para que nuestros pacientes y nosotros como profesionales podamos llegar a acuerdo. Por cualquier sitio donde usted se meta, y no es porque lo estemos diciendo nosotros, es que ya hay evidencia científica de la disminución de costos importantes que se ha dado con el uso de la telemedicina y los sistemas híbridos. Pero eso es una relación médico-paciente o odontólogo-paciente. Vamos a llevarlo a los sistemas de salud, donde no es un paciente, sino millones de pacientes. Ese ahorro hay que multiplicarlo por millones. Y hay personas que se preguntan como paradigma de la telemedicina, bueno, pero es que no en todos los sitios hay internet. Como dice la doctora, ya la mayoría de los seres humanos tenemos acceso a internet, tenemos tecnología, tenemos equipos. Hay parte de la población que no lo tiene. En nuestras poblaciones rurales, por ejemplo, es escasa la conectividad. Pero eso se va a resolver. Los sistemas de salud con lo que se van a ahorrar trasladando personas hacia nuestro centro, eso se puede invertir en tecnología para el área rural. Caso de Colombia, por ejemplo. En el caso de Colombia y en buena parte de América Latina hay internet rural, hay conectividad en algunos sitios muy puntuales, llámese la escuela, la farmacia, el ambulatorio, la medicatura, y desde ahí, como dice la doctora de la Cruz, nosotros podemos estar conectados con el mundo. Un paciente que en este momento esté en una vereda, en un corregimiento, en un área rural de cualquier área de América Latina, puede tener la ventaja de conectarse con un médico que esté en el mejor hospital del mundo. ¿Por qué? Porque la tecnología nos lo permite, a bajo costo. Un ejemplo, si nosotros tres tuviéramos que ir a un solo sitio físico para hacer esta videoconferencia, fuera muy costoso. La doctora tiene que venir de República Dominicana, de Punta Cana, a lo mejor a Cuenca, Ecuador. Miguel tiene que viajar del eje cafetero colombiano a Cuenca, Ecuador, para reunirnos con la doctora Mire. Resulta que lo estamos haciendo ahorita desde la comodidad de nuestras oficinas, nuestros trabajos, nuestra casa. Y estamos causando el mismo impacto, estamos cumpliendo el objetivo, estamos cumpliendo con la meta, estamos causando satisfacción al menor costo posible, que es el costo de una conexión por internet. Eso es un ejemplo, pero desde el punto de vista gerencial tenemos que enfocarlo del paciente médico o del paciente profesional, pero también tenemos que ubicarnos qué pasaría si un sistema distrital, departamental, municipal o nacional de salud implementa estos sistemas. El ahorro es incalculable para el Estado como tal. Y satisfacción para el paciente. Es una cosa súper importante. Satisfacción para el paciente, ahorro para el Estado y también cuidado al personal de salud. Porque no podemos olvidar que en esta pandemia el personal de salud ha tenido grandes bajas a nivel mundial. Y en América Latina ha sido una de las regiones donde los médicos han tenido altas bajas. O sea, ha tenido numerosa cantidad de profesionales de salud en bajas porque ha sido el personal que está de choque. Entonces, imagínense si ese personal pudiéramos minimizarlo y que se pudiera trabajar más por telemedicina. Buena pregunta. Esas son las cosas que nos está dejando de enseñanza y la utilidad que nos está mostrando la pandemia con el uso de la telemedicina, que realmente pues llega para quedarse. No hay estudios actualmente que no hablen de telemedicina de manera favorable, y leyendo esta mañana justamente un review, un reporte del 2020 de una empresa importante en los Estados Unidos que trabaja con servicios de telemedicina, decían que pues, el 75% de los pacientes que han acudido a telemedicina son pacientes con enfermedades crónicas, lo cual hace importante entonces el uso de la telemedicina para este tipo de pacientes. Y si nosotros vemos que los pacientes con enfermedades crónicas necesitan manejo interdisciplinario, necesitan especialistas de diversas áreas, equipos de diferentes profesionales con diferentes visiones, la telemedicina permite escenarios prácticos para esos trabajos en equipo, equipos de alto desempeño en pro no solamente de la salud y bienestar del paciente, sino también de grandes poblaciones. Es decir, que nos permite llegar más y mejor, nos permite alcanzar estos espacios. ¿Qué
ves tú en estos escenarios de equipos de alto desempeño a través de telemedicina, de la cruz? Mira, básicamente esto es una de las grandes aplicaciones y que la verdad que estamos viendo de telemedicina ahora porque estamos hablando de COVID y tenemos la gran limitación de los espacios físicos y tenemos la gran limitación de la saturación de la famosa curva del COVID, ¿no? De los casos, del aplanamiento de la curva y la saturación de los centros de salud. Y además que los pacientes tienen miedo a ir a los hospitales porque definitivamente tienen miedo de que son lugares de alta contaminación y no quieren coger el virus. Y básicamente estos escenarios prácticos donde podemos ver cómo el trabajo en equipo puede mejorar esa salud y esa atención céntrica, paciente céntrica, de la cual el doctor hablaba en la primera estrategia, son vitales porque definitivamente nos ponemos a imaginarnos cómo sería la atención de un paciente, cómo se ve afectada o limitada la atención del paciente cuando definitivamente los intensivistas ahora están todos ocupados en COVID y no tenemos intensivistas para manejar a espacios de salud de otras enfermedades, obviamente porque haya COVID, las personas siguen teniendo infarto y sigan habiendo otras enfermedades y otras condiciones médicas que demandan accidentes de tránsito, que demandan las atenciones de los médicos. Entonces, esa tele-UCI ha ayudado bastante a que los médicos puedan no solamente descansar unos en lo que otros trabajan, pero también dar asistencia y brindar soporte a esas otras especialidades y estas otras enfermedades y patologías que se visualizan en este entorno. Básicamente, tener esa second opinion. Obviamente siempre quisiéramos tener esa oportunidad de poder irnos a los Estados Unidos o irnos a Europa y poder, ante una situación de un cáncer o ante una situación de una enfermedad de impacto, poder tener una segunda opinión de un país desarrollado, de un médico que sea el gurú o el experto en alguna condición puntual. Entonces, esas son situaciones que solamente la podíamos ver en las personas de muy alto poder adquisitivo, porque no todos podían tener la posibilidad o de tener un seguro que nos respalde esa asistencia o de poder tener la posibilidad de viajar. A veces la visa en nuestros países de latinoamericanos son limitaciones importantes que realmente nos llevaban a no poder recibir esa asistencia y esos beneficios que hay en el mundo y que las puertas al final están abiertas para todos, aunque algunos tengamos menos oportunidades que otros, ¿no? Entonces, definitivamente la telemedicina viene a abrir esta parte social tan importante que cualquier médico, porque el médico pueda asistir y ayudar a cualquier paciente a la ley de un clic. Entonces, básicamente lo importante es poder tener esa conectividad y poder saber que la medicina vino para que la telemedicina vino para quedarse y que realmente la telemedicina es hoy una gran realidad. Poder tener un récord médico electrónico, poder tener una receta electrónica, pero no una receta electrónica a la cual hicimos una foto, porque la escribimos en el papel y le hicimos una foto. Es una receta médica electrónica que es como tu huella digital y es algo que va a Cámara de Comercio y es algo que va bastante bien firmado y que tiene unos requisitos específicos dependiendo de los diferentes países y que tiene la formalidad y el proceso del requisito de formalidad que conlleva como tal la medicina, porque esto es un asunto serio. Estamos hablando de medicina digital, pero no estamos hablando de una simple llamada telefónica por WhatsApp, estamos hablando de un proceso de formalidad, de formalismo que también conlleva demandas y un nivel de riesgo importante a lo cual los médicos tenemos que abocarnos para poder paliar esa situación y darle siempre la mejor asistencia al paciente, poder hacer una agenda digital bastante organizada donde el paciente sepa que estamos prestos y listos a esperar ese momento donde nos vamos a ver con nuestro paciente, donde no tengamos 1500 cosas, donde el paciente no sigue esperando en una sala de espera, sino que el paciente espera en una sala virtual, donde el médico se conecta para tener esa conexión directa con sus pacientes. Son escenarios súper enriquecedores donde el paciente ya se convierte en no solamente un paciente por la espera que ello conlleva, sino ni tampoco un cliente para no verlo muy comercial, pero sí una persona especial la cual demanda de una atención y la cual demanda un respeto y la cual demanda un nivel de servicio acorde a lo que él entiende que es su patología. Y yo gestioné muchos en medicina turística, muchos doctores y muchos centros de salud aquí en Punta Cana, y yo le decía a mis médicos, lo que el paciente puede tener un dolor en una uña
o un dolor en una punta de un cabello, pero si buscó tus servicios, necesita asistencia. Aún sea escuchar a un profesional de la salud, necesita asistencia, y esa asistencia tiene que ser personalizada, y esa asistencia tiene que ser dedicada, y esa asistencia tiene que ser con la calidad de lo que está esperando el paciente recibir, porque todos somos seres humanos y al final todos somos una vida. Entonces, la verdad es que es muy importante, la telemedicina tiene esa gran ventaja de que tú no puedes tener 5 pacientes a la vez. Definitivamente es un one-to-one que el paciente se va a enriquecer de esa atención. Eso que tú acabas de decir es súper importante. Me estaba escuchando música para mis oídos definitivamente, ¿no? Esto es así como escuchar, no sé, un concierto de Indigo. Cada vez que escucho este tipo de palabras, así, me voy a la luz y vengo, porque es así. Y te permite estar cerca de tu paciente, poder hacerle el seguimiento, que es algo muy importante. Después que ese paciente cierra la cámara, tú poder escribir un mensaje, mandar un correo, cómo estás, cómo te sientes, y podemos hacerlo gracias a todos los ajustes y a todas las oportunidades que nos brindan las TICs, hacerlo de manera ética, legal y bioética, respetando los preceptos de integridad de las personas. Y aquí aprovecho para decir un ejemplo de algo que tú comentabas ahorita, que era súper importante con respecto a la receta médica. Y yo les voy a compartir un detallito muy pequeñito. Este tipo de receta médica donde nosotros estamos haciendo una receta. Esto es una firma normal, esto no es una firma digital. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos pacientes se llevan esto con una firma digital. Y tú sabes, esto es una firma digital. No, señor, es una firma escaneada, eso no tiene valor. Y justamente lo que nosotros debemos tener claro es que eso no tiene valor. ¿Qué tiene valor? Una firma digital que les permita a los pacientes tener una respuesta efectiva, que realmente que sea legal, que sea ético, porque no es que, ay, cónchale, ya van a empezar otra vez con los aspectos éticos, legales, que no sé, eso nadie los cumple, no, eso nadie los cumple, no, eso los tenemos que cumplir, porque es una obligación cumplir la parte ética, bioética y legal. Otro aspecto que tú decías también, que mientras tú hablabas yo estaba buscando los captures, es una agenda. La telemedicina te permite tener una agenda cuadradita, organizada por hora, donde tú estás conectado y el paciente está viendo, tú estás viendo dónde está y en el momento que entra y le aprovechas su tiempo y se lo respetas. Eso es una cosa súper importante. Entonces, este tipo de cosas organizadas de manera estructurada nos lo brinda la telemedicina de manera increíble. Entonces, respetamos de manera ética, respetamos de manera oportuna a los pacientes. Entonces, ¿qué ventajas y qué detalles éticos y legales debemos tener nosotros en telemedicina, Miguel, con respecto a estos aspectos de bioética específicamente? Sí, dos cosas antes de entrar a este punto. Cuando la doctora decía del equipo de alto desempeño, está justificado y la telemedicina ha venido estratégicamente a dar ese escenario para que lo podamos hacer. Es que el individuo es un ser integral. La salud es una de las cosas más integrales y complejas que hay en este mundo. Entonces no debe ser abordado por un solo profesional. Tiene que ser abordado por equipos de alto desempeño. Por ejemplo, vamos a colocar una patología que afecta a muchas personas en el mundo, como es el tema de la diabetes. Pero cuando hablamos de diabetes nos damos cuenta que ya desde el punto de vista gerencial hablamos de enfermedades cardiometabólicas, no es diabetes. Es hipertensión, es aterosclerosis, es dislipidemia, es obesidad, es síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque es la integralidad del ser humano. Un ser humano con depresión, con ansiedad, con estrés, etcétera, etcétera. Entonces, entendemos, la naturaleza nos lo dice, que se amerita un equipo de alto desempeño para abordar ese caso, ese paciente. Pero si llevamos al tema gerencial, y quiero recordar a uno de mis profesores que me explicaba, el médico atiende un paciente, el epidemiólogo, el gerente, el administrador de servicios de salud atiende poblaciones enteras. Entonces, le estamos poniendo el ejemplo con un paciente. Ahora vamos a hablar de poblaciones enteras. Por ejemplo, se ha diseñado en el mundo, América Latina no es la excepción, lo que se llaman, por ejemplo, las rutas especiales integrales de atención para pacientes diabéticos.
donde tú tienes en un hospital, de una cabecera de un municipio, tienes entonces un nefrólogo, un endocrinólogo, un internista, un diabetólogo, un podólogo, un nutricionista, un especialista en deporte, pero eso es en la cabecera del municipio. ¿Qué pasa con el resto del municipio? ¿Qué pasa con las áreas rurales, donde tú tienes un equipo muy básico de salud, un médico y una enfermera? Resulta que con telemedicina, ese paciente diabético o cardiometabólico, con condición cardiometabólica, que está en una vereda, en un área rural remota, puede, con su médico y su enfermera, que le hace su examen clínico, le hace su historia inicial, el contactarse con esa ruta de atención. Entonces imagínate ese grupo de profesionales sentados en la cabecera del municipio, conversando con ese paciente, con el familiar, con el médico y la enfermera del área rural. Eso no tiene precio. Eso no tiene parangón. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Valorado. Claro. Entonces, la población lo valora. Por supuesto, causa una satisfacción, causa eficiencia, es eficaz, eficiente, efectivo, o sea, es calidad de servicio, es alta gerencia en servicios de salud. Entonces el mundo tiene que pensar eso. América Latina no puede quedar atrás y ese es el enfoque que nosotros queremos darle. O sea, no estamos hablando de una consulta de un médico con un paciente o de un odontólogo con un paciente, no. Y cuando hablamos entonces de los preceptos éticos, bioéticos y legales, hablamos de esto, es de hacer realidad lo que el derecho humano, de la dignidad humana, el derecho que tiene todo ser humano en este planeta, de recibir servicios de salud de alta calidad. Eso es lo primero. Pero también yo tengo una frase que hemos repetido muchísimo en estos 9 o 8 meses, es que todo lo que yo hago desde el punto de vista físico en una consulta, o sea, una historia clínica, un consentimiento informado, unas evaluaciones, una firma correcta, yo presentarme como el profesional que soy, ejercer para lo cual estoy habilitado, eso mismo lo tengo que llevar al tema de la telemedicina. Además, con el cuidado adecuado de la información, del sigilo de la información y de los datos. Entonces, no inventamos nada nuevo, sino lo llevamos a la parte gerencial. En cada uno de los países, de la mayor cantidad de países del mundo en este momento tienen legislación sobre telemedicina o telesalud. Y quien no las tiene en este momento está trabajando en eso porque esto llegó para quedarse. No por el tema de la pandemia, que por cierto, nosotros no sabemos, solo Dios sabe lo que va a pasar en los próximos días, en los próximos meses. Y hay algunos países donde están apretando nuevamente la situación por rebrotes o por segundo brote, etcétera, etcétera. No discutamos eso ahora que no es el momento. Pero ya hay otras restricciones nuevamente en algunos países. Entonces no sabemos y no sabemos hasta cuándo es. Y que definitivamente hay procesos, procedimientos, alternativas que antes teníamos, antes de la pandemia, que ya no tiene sentido. Por ejemplo, les voy a poner uno que a mí me gusta mucho. Llevar un niño, un recién nacido sano, a una consulta de control, a un hospital donde ya sabemos la enorme cantidad de riesgos a los cuales ponemos a esa señora. ¿Tiene sentido llevar a una madre a un hospital para enseñarle lactancia materna? No, esto lo podemos hacer por esa vía. Si ese niñito tiene en el sitio de la onfaloclisis, tiene un proceso infeccioso radical, o sea, no lo hagas por telemedicina, hagámoslo desde el punto de vista físico, pero es exponer a una familia a una situación a la cual no debería. Otro ejemplo, y con este termino, un adulto mayor sano a una consulta de geriatría o de gerontología, es necesario llevarlo a un hospital. Sacar a un señor en una silla de ruedas con unas muletas, que tienen que venir los nietos, pagar no sé cuánto en transporte para llevarlo no sé cuántos kilómetros para que el médico le diga, ¿cómo está, abuelo? ¿Cómo se siente? No, ya yo vi los exámenes, está perfecto, está chévere, sigue con la dieta. Listo. Y el señor se regresa. Pero a lo mejor ese señor salió en una mula, en una bestia, en un burro, hace 10 horas del pueblo donde vivía. Se montó en 5 carros, en 2 trenes para poder llegar, para que el doctor le dijera eso. No tiene sentido. Eso es el pasado. Nosotros tenemos que ver vivir el presente e ir hacia el futuro. Pero eso sí, con el respeto a la autonomía humana, a la dignidad humana, al precepto ético, bioético y legal. La indicación para quienes nos escuchan es busquen cuál es la legislación que hay en su país. Pero no es la legislación solo que yo aplico como profesional en mi consulta o en mi casa con un paciente. También es la legislación general. Hay habilitaciones, hay permisos especiales.
la invitación para quienes nos escuchan. Ojalá que nos escuchen ministros, viceministros, directores de secretarías de salud departamental, distrital, municipal. Apreciados colegas, esto es la medicina y esto es la ciencia de salud del presente y el futuro. Trabajemos en ello. A lo mejor no hay en ningún plan de desarrollo de muchos municipios o departamentos de nuestros países de América Latina todavía el tema de telemedicina, pero vamos hacia allá. Señores fundaciones, señores organizaciones no gubernamentales, estos son los proyectos de salud del presente y el futuro. Telemedicina, porque ven todas las ventajas que trae estas estrategias. Definitivamente esto llegó para quedarse y yo estoy convencida y cada vez más me doy cuenta de que va a ser una herramienta útil para muchísimos profesionales de salud y para muchísimas personas. Aquí te les busqué entonces porque mostramos cuál es la que no es y cuáles son las que sí son. Por ejemplo, en nuestro país, en Ecuador, se usa este tipo de formato. Y esto es una firma digital. Esto que ustedes ven aquí sí es una firma digital porque está, como decía muy bien de la Cruz, está justamente con un código único y ese código QR va a hacer que la persona que vea ese código pueda saber qué día, qué hora se emitió, quién lo emitió y desde dónde lo emitió. Entonces, esto es realmente lo que le da la legalidad. Y, señores, por favor, no es esto. Esto simplemente es algo simbólico. Realmente lo legal sigue siendo este tipo de firmas que son las que son reconocidas a nivel internacional. Y esto es muy importante que lo sepan porque mucha gente a veces dice yo estoy haciendo telemedicina y ponen una firma escaneada. Esto no vale. Y es muy bueno y por eso estoy feliz de poder hacer este tipo de en vivo porque podemos mostrarle a la población, a nuestros pacientes, a los que están viendo esto y a los profesionales de salud cómo se deben hacer las cosas. Y es por eso que es importante entrenarse y es importante formarse y hacerlo para conocer todas las legalidades, todos los aspectos, el paso a paso que usted como profesional de salud debe seguir para poder ofrecer esa calidad, esa atención de alto nivel que incluso usted estaba acostumbrado a dar en su consulta tradicional, presencial, y que también lo puede dar de manera en línea, pues de manera virtual. Definitivamente, cuando nosotros hablamos de telemedicina, hemos fusionado de manera armónica y estratégica lo que es las TIC, las tecnologías de información y comunicación, con la incorporación de redes sociales, que ha sido un fenómeno también muy interesante para muchos profesionales de salud en esta época, espacios web, inteligencia artificial, robótica y realidad virtual, entre muchas otras cosas, que es lo que está en boga y lo que está en crecimiento actualmente de manera exponencial, todos al servicio de la salud del individuo y de la humanidad, porque tenemos que tomar en cuenta que, como bien decía Miguel, no es una sola persona, es hacia el mundo entero. ¿Qué podríamos nosotros proyectar para el futuro, tomando en consideración estos aspectos, doctora de la Cruz? Bueno, básicamente las tecnologías de información, que son las TICs y comunicación, como son sus siglas, básicamente son herramientas que nos ayudan a transmitir, a procesar y a almacenar datos de forma digital. Entonces, básicamente, como hablábamos, y bien que la forma de integrar y de hacer un récord médico único, donde independientemente del país del mundo donde nos encontremos, podemos tener acceso a todo lo que es nuestra información. Básicamente es lo que viene a facilitar y a hacer mucho más efectivos los diagnósticos y haya menos pérdida de tiempo. Básicamente, entender y poder lograr una teleendoscopía, poder lograr integrar la robótica, poder integrar lo que es esa medicina del futuro, lo que es la genómica, son grandes retos que tiene hoy día la medicina moderna y que se está trabajando definitivamente en ellos. La inteligencia artificial, cómo podemos llegar, obviamente sin hacer transformación genómica, pero por lo menos trabajar en lo que son los aspectos éticos, como decía el doctor Miguel, trabajar en esa proyección de lo que es la medicina moderna y la medicina del futuro a través de las tecnologías de información. Obviamente médicos gerentes, con lo que hoy estamos trabajando es gerencia de salud y es como ver que toda esa transmisión, ese almacenamiento de datos tiene una base legal
que es muy importante que abordemos, y una base científica que es importante que trabajemos, y una base de manejo de mercadeo, de manejo comercial que tenemos que abordar y que tenemos que tener a la mano, porque básicamente muchos de los médicos dicen, bueno, yo soy médico y el otro que se encargue, pero básicamente tenemos que tener los conocimientos básicos para poder saber lo que vamos a necesitar, lo que vamos a exigir, a quién le queremos llegar y cómo queremos manejarnos. Hoy día ya no nos encuentran en el hospital tal, nos encuentran en las redes, nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Instagram, nos encuentran en Telegram, y tenemos muchísimas herramientas para poder manejar todo lo que es nuestra consulta y todo lo que es nuestro hospital digital, nuestro hospital que podemos manejar en remoto, y que podemos hacer esa gestión integral de todos los servicios que queremos llevar a la comunidad, pero debemos hacernos visibles, debemos decir al paciente, aquí estoy. Muchas veces los pacientes quieren buscarnos, pero no saben dónde encontrarnos, y esa es una herramienta, son herramientas importantísimas que tenemos que saber tener a la mano. ¿Por qué? Porque a los doctores lamentablemente nos enseñaron solo a ver pacientes, pero no nos enseñaron a cobrar, no nos enseñaron a facturar, no nos enseñaron a manejar nuestros sistemas de empresa, no nos enseñaron. Independientemente somos gestores de nuestro propio negocio, pero no sabemos manejar nuestro propio negocio como tal. Entonces siempre necesitamos de alguien más que nos dé esa asistencia, pero no sabemos cómo lo vamos a dirigir, cómo lo vamos a almacenar, cómo lo vamos a procesar y cómo vamos a evitar tener problemas con el fisco, que ya hoy día es una realidad, con la parte legal, que ya los pacientes, ustedes saben que definitivamente estamos a ley de cualquier detalle para poder tener una demanda. Entonces hay muchas informaciones que tenemos que cubrirnos y que tenemos que trabajar, pero que para poder llegar a manejar muchos pacientes y para poder lograr la gestión de los mismos, lo que tenemos que hacernos presente y que el paciente nos sepa encontrar y que podamos estar visibles a través de las tecnologías de información y comunicación para poder llegar a ellos y que realmente puedan demandar nuestros servicios. Definitivamente son muchas aristas, muchos detalles que es importante entrenarnos y que es importante que nosotros manejemos desde el punto de vista concienzudo, con precisión, y sobre todo teniendo en cuenta que nuestra función es ayudar, pero también precautelando la seguridad del paciente y la nuestra. Por eso es tan importante que estemos bien entrenados en esto. Por eso quiero aprovechar para poner en el tapete que, si bien es cierto, la telemedicina se utiliza desde mediados del siglo pasado, la pandemia no las trajo a la cara, no las puso. Y mucha gente la asocia que la telemedicina es por la pandemia. No, ella estaba desde mucho antes, solamente que la pandemia la sacó, la puso al frente y ha empujado a que tenga un crecimiento exponencial como respuesta a una necesidad que se presentó, tanto necesidad de los pacientes como necesidad de los servicios de salud a nivel mundial. Por eso es que ahora la gente dice, no, esto es por la pandemia. No, señores, esto es desde mucho antes. La pandemia nos lo puso en la cara y aceleró el proceso. De hecho, se pensaba que los niveles de atención de telemedicina que están actualmente eran lo que se iban a alcanzar en los próximos 5 años. La pandemia aceleró 5 años en cuestiones de meses, y realmente eso es una de las cosas que pasó, y por eso es que hoy estamos hablando de telemedicina. Los profesionales tienen que entrenarse en telemedicina, tienen que certificarse, tienen que aprender todas las herramientas necesarias, porque definitivamente no hay vuelta atrás. Y los hospitales que conocimos, las consultas que conocimos antes, definitivamente no van a ser igual, no van a ser igual. ¿Qué opinas tú de esto, Miguel? ¿Volvemos atrás o seguimos hacia adelante? Esa fue la misma pregunta que usted me hizo 2 días después que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia y la emergencia sanitaria. Primero la emergencia sanitaria internacional y luego la pandemia. Y bueno, la respuesta en ese momento era compleja, y hoy también sigue siendo compleja, porque decíamos, bueno, con la historia natural de una enfermedad viral como lo es la del COVID, nos imaginamos que en 3 meses las cosas iban a pasar. Bueno, ya llevamos 9 meses. Resulta que sí, es bien interesante, porque sí es verdad que ya desde hace mucho tiempo veníamos algunos haciendo telemedicina, teleeducación, educación virtual, atención de pacientes, sin
o con certificaciones, muy pocas personas certificadas en el mundo en esta materia, muy poco software, muy pocas aplicaciones, hemos crecido en estos 9 meses lo que no habíamos crecido en los últimos 10 años. De hecho, hemos crecido desde abril del 2020, 3 meses más adelante, o sea, abril, mayo y junio, se ha crecido lo que no se había crecido en 10 o 20 años pasados en materia de telemedicina. O sea, el crecimiento ha sido exponencial. Hay trabajos que hablan del 2000%, del 3000%. Hay organizaciones que no habían hecho nunca una teleconsulta y hoy hacen 100, 200, 300 teleconsultas mensuales, servicios de gastroenterología. Los servicios que usted se puede imaginar están trabajando en eso. Antes nosotros no hablábamos de clínicas virtuales, ya hay muchísima gente hoy hablando de clínicas virtuales, pero para todo eso hay que capacitarse, hay que entrenarse y hay que entrenarse seriamente. Y el entrenamiento tiene que ver con muchísimos aspectos éticos, bioéticos, legales, procedimentales, de marketing, de cómo llegar a las personas. Resulta que hoy los pacientes no son la excepción. El 70% de nuestros pacientes buscan información en Internet, buscan información en las redes sociales, no en los directorios profesionales que están en las paredes de los hospitales o de las clínicas. Ya hoy casi nadie te está vendiendo una acción en una clínica o te está diciendo que vente a un hospital. O sea, lo que hoy se va a comenzar a producir son organizaciones públicas o privadas, locales, distritales, departamentales, nacionales o internacionales en telemedicina, en sistemas híbridos. Entonces eso es bien importante, ya lo decía la doctora de la Cruz. Y otra cosa interesante es que no es solo prepararme yo como médico para hacer telemedicina con un paciente. Yo hace 21 años hice mi primera especialidad en gerencia de servicios de salud y con mucho respeto, mis profesores en esa época no me hablaron de telemedicina, me hablaron de informática médica, del uso de las herramientas informáticas para sacar estadísticas, epidemiología, porque era lo que había en ese momento. Y se veía dificilísimo, Miguel. Y eso se veía dificilísimo. Claro, ¡ay, Dios mío, querido! Muchos comenzamos a aprender en esa época cómo se prendía un computador, ¿ok? O cargábamos aquellas bolsas de los CD y tal cosa. Bueno, no es que somos viejos, eso lo habíamos visto en internet, en la historia. Eso lo vimos por internet. Historia, sí. Resulta que hoy, nosotros tenemos que prepararnos en telemedicina, que es prepararse en telesalud, en teleodontología, en teleradiología, en teleuci, o sea, eso es telemedicina. La palabra telemedicina es el vocablo general. Pero el llamado que nosotros como gerentes, tanto la doctora como yo, les tenemos que hacer a ustedes hoy es que nos tenemos que preparar en gerencia de servicios de salud en sistemas híbridos. Nosotros tenemos que estudiar la gerencia nuevamente ahora bajo el enfoque de sistemas híbridos. Y esto es muestra de lo que estamos haciendo. O sea, esto es una línea escalable de preparación y de capacitación. Y aprovecho para hacerle un llamado a todos los colegas gerentes, a las personas que están hoy gerenciando el sistema público, privado, sea muy pequeñito en un hospital o sea un ministro de salud de un país. Nosotros nos tenemos que formar en esta materia. Esa es la invitación que nosotros les hacemos. Nosotros tenemos experiencia en los últimos meses o lo que va del año 2020 de ya ir para una 6ª corte de un curso internacional de telemedicina, un clic, con unos indicadores interesantes, un grupo de profesionales de la salud de muchísimas áreas, no nada más médicos, sino de muchísimas áreas de la ciencia de la salud, capacitados, preparando, el 80% de ellos haciendo telemedicina, o sea, causando satisfacción y satisfacción también para ellos y su familia, que eso es importante, con presencia en las redes sociales, con presencia en el mundo virtual, causando altos niveles de compromiso con sus pacientes. Eso es el llamado. Hacia allá nosotros tenemos que ir. Y aprovecho, no es el cierre, pero ya vamos a cerrar. Aprovecho de agradecerle. Yo estoy en el eje cafetero colombiano, en el departamento de Risaralda, en la población de Santa Rosa de Cabal. Estamos hoy desde aquí de un centro de negocio que se llama Ágora, donde queda una organización que se llama Periódico El Faro, que la organización El Faro creyó en esto que nosotros, de lo cual estamos hablando hoy, porque sabe que esto es el presente y el futuro. Hay líneas de investigación, hay líneas de entrenamiento, telemedicina, teleodontología, vamos ahora para teleradiología y en cualquier momento tenemos que ir para telegerencia en servicios de salud. Telecoaching, que ya también está. Telecoaching que está hablando, sí, que ya tenemos montado. Y aquí nos dice Juan José Atilano,
que es importante saber los pros y los contras de usar la tecnología. La telemedicina es impartir con ética y profesionalismo en nuestra área médica. Ya las asesorías por teléfono no es correcto. Eso es exactamente, Juan José, qué bueno que lo comentas aquí, porque no es simplemente una llamadita por WhatsApp y tómate esto y ya no, esto es algo serio, señores. Esto tiene que ser regido con normas específicas, con seguridad de la data, con una cantidad de cosas que no es simplemente una llamadita por WhatsApp. Por eso es tan importante que todos se capaciten, que todos se entrenen y que estén ubicados justamente en la realidad, porque puede volverse incluso, como decía bien la doctora de la Cruz, un arma de doble filo, porque también así como la telemedicina está creciendo, están creciendo las demandas por mala praxis de la telemedicina, por los profesionales de salud no conocer los detalles, porque el hecho de no conocer la ley no nos exime su cumplimiento. Entonces es importante que los profesionales de salud sepan todo esto y se capaciten. Señores, es necesidad, el mundo los espera, sus pacientes los necesitan, pero los necesitan capacitados, que ustedes sepan hacer las cosas, que le puedan dar esa satisfacción, esa calidad de servicio que ustedes siempre han dado, pero ahora de manera virtual. Pues estamos ya en la plena instrucciones de nuestra sexta corte de telemedicina UNCLIC, un curso de 12 países, más de 130 alumnos con formaciones increíbles y que ellos mismos lo ven ahora y están todos en las redes sociales dando lo mejor a sus pacientes y a sus comunidades. ¿Con qué nos despedimos, Miguel? ¿Con qué nos despedimos de la Cruz? ¿Cómo ha sido de la Cruz tu experiencia con la telemedicina? Porque ella también es una de nuestras certificadas en telemedicina. Cuéntanos qué te pareció como gerente, tu visión antes y después de una certificación de esta índole. No, la verdad que ha sido una experiencia espectacular, ha sido maravillosa porque me ha formado integralmente desde lo que son, desde el uso del WhatsApp, que yo creía que lo conocía, a nivel empresarial, o sea, toda una hora de información sumamente interesante de lo que ha sido el marketing, de las estrategias, del Google Ads, del Facebook. Son cosas que nunca esperé y que fue un valor agregado impresionante, no solamente como profesional, como gerente médico, como madre, como ente, como mujer. O sea, es impresionante todo lo que hemos recibido. La verdad que estoy gratamente sorprendida con todos los aprendizajes, con todos los conocimientos, lo enriquecedor que ha sido la magnitud de la aplicación que podemos tener a nivel de gestores, de gerentes, cómo podemos gestar salud, que no es fácil, gestar salud es complicado, gestar salud es algo serio, poder guiar a una red de médicos por lo que puede ser un hospital virtual, cómo nosotros podemos llegar a las masas, a la población, cómo nosotros hacemos una preconsulta, cómo hacemos una consulta, cómo hacemos una posconsulta, el seguimiento de nuestro paciente, cómo hacemos que ese paciente sea recurrente, cómo le decimos a nuestros pacientes, estoy aquí, sin que el paciente entienda que estamos vendiéndole nada, simplemente queremos dar una calidad de atención y un servicio íntegro. Básicamente lo más interesante para mí del curso es que siempre pensé y siempre estuve muy de acuerdo en que el hospital del futuro, la medicina del futuro, los hospitales tienen que ser centros de excelencia. Y para ser centro de excelencia tenemos que formarnos y conocer y saber hacia dónde va la medicina del futuro y qué están demandando nuestros pacientes. Entonces, básicamente, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto y de lo que ha sido esta conferencia de hoy para directivos y para gerentes de hospitales, hay 4 focos de mejora que desde mi punto de vista tenemos que abordar como gerentes. Uno, básicamente, estar en nube. No podemos permitir que nuestros expedientes de pacientes sigan en un archivo, que a la hora de buscarlo nadie lo encuentre y que si viene un huracán lo perdimos. Definitivamente tenemos que trabajar como los japoneses. Tenemos que hacer un sistema lean de asistencia, de servicio, donde nosotros tengamos un just in time y que nuestro paciente necesite algo y que si el paciente llegó a otro sitio, a otro centro y sea nuestro paciente, como gerente podamos dar un clic y simplemente conseguir la historia médica de nuestro paciente. Otro de los grandes retos que tenemos como medicina del futuro y que la telemedicina arranca y engloba directamente eso, es que tenemos menos errores diagnósticos. ¿Por qué? Porque los pacientes tienen los gadgets. ¿Cómo nosotros sabemos la saturación de oxígeno de un paciente? Porque el paciente no nos pasa en tiempo real. Entonces tenemos la información en tiempo real de nuestro paciente. No hay forma de tener errores porque el paciente es quien nos da directamente la información. O en los pacientes crónicos con limitaciones, obviamente la persona que está siempre con esa persona.
personas. Así que el margen de error es por mucho menor y a eso tiene que ir la medicina, que seamos seamos capaces de hacer diagnósticos más acertados y adivinanzas, como decíamos antes, decían mis profesores, los médicos hacemos adivinanzas educadas, no podemos seguir adivinando, ya en la medicina de hoy tiene que ser en tiempo real. Entonces también tenemos que trabajar en lo que es entornos más saludables, menos papel, menos cableado, menos cosas. La medicina viene para estar en una nube y para que nosotros podamos dar seguridad al paciente y una experiencia de paciente maravillosa. El paciente se conecta de cualquier lugar del mundo y simplemente, doctor, y ahí estamos. Entonces tenemos que ahorrar espacio, tenemos que gerentes usar RITs, tenemos que usar PADS, tenemos que tener toda esa información a la mano donde cualquier médico nos pueda dar una segunda opinión en cualquier parte del mundo y nos pueda dar la información de cualquier duda que tengamos sobre un método diagnóstico. Y eso va a ayudar a la toma de decisión, que es tan importante en momentos críticos y en diagnósticos delicados que hoy día ya somos capaces de hacer, que antes simplemente decíamos se murió el paciente porque se le paró el corazón. ¿De qué murió? De un infarto. Todo el mundo murió de un infarto, pero ¿cuál es la causa real? Hay que hacer medicina con ciencia. Entonces la telemedicina ya no es más ficción, es ciencia. Y otro punto importante, y es a lo que decía el doctor, y va a ser las estrategias que mencionamos, es que la atención definitivamente es personalizada y tenemos que llegar a un 100% de darnos a ese paciente en tiempo real y en forma personalizada, de forma inmediata y sin barreras geográficas. Entonces, eso es telemedicina y eso a la vez son los grandes retos que tenemos en salud a nivel del hospital, de lo que debe ser los centros de excelencia de atención médica del mundo del futuro. ¡Wow! No duden, señores, esta mujer va a ser ministra. Véanla bien. Esta mujer va a ser ministra. Por lo menos cuenta con mi voto para que sea ministra. Esa es la visión que queremos. Esa es la visión que necesitamos. Porque parte de las limitaciones de la salud es en visión. Todo comienza con la visión. Y si no tenemos una visión amplia, estratégica, a largo plazo, pues realmente todo se limita. Y ese tipo de visiones son las que el mundo necesita. Te felicito, pues me siento súper orgullosa, me siento así que, wow. Qué maravilla que los médicos estemos cada día dándonos cuenta, despertando esta nueva realidad que nuestros pacientes evidentemente necesitan. Lo hacemos por y para ellos. Miguel, tus palabras de despedida y apoyo a esta sexta corte que empieza el 12 de octubre. Cuéntanos, ¿qué les decimos a esta gente, a estos muchachones claro, que están allí? No sé, ¿será para mí? ¿No será para mí? No. Palabras de despedida no, sino de hasta luego por el envío. Luego. No, mira, primero, de verdad que felicitar a la doctora de la Cruz. Excelente, doctora. De verdad que fue un placer para mí compartir con ustedes este conversatorio de la tarde de hoy. Y ahí está, o sea, no hay que decir más nada. La doctora ingresó a nuestro programa de un curso internacional de telemedicina, un clic, y ahí ustedes están viendo los resultados. O sea, la doctora durante 5 semanas estuvo en una capacitación intensiva con nosotros, que eso es el curso. O sea, no es que el curso tiene 19 videos, 4 expertos, 5 sesiones en vivo, trabajo, productos. No, ahí está el producto en una profesional del nivel de la doctora, donde nosotros pudimos humildemente contribuir con su capacitación en el tema de telemedicina. El llamado es a formarnos. Y con el tema gerencial es que no es solo los profesionales en la salud, sino también quienes dirigimos, quienes somos gerentes, quienes somos directores, administradores, coordinadores de servicios, de departamentos. El llamado también es para ustedes. El 12 de octubre comienza la sexta corte de un programa que se llama Curso Internacional de Telemedicina, un clic. Hace unos 8 meses era el primer curso de habla hispana. Es uno de los primeros todavía, pero ya lleva 5 cortes, o sea, de egresados. Son más de 130 profesionales en 12 países que hoy están haciendo telemedicina, que hoy están contribuyendo con sus pacientes, que hoy están contribuyendo con su país. Entonces el llamado es para que ustedes también puedan formar parte de esa corte número 12. De verdad que muchísimas gracias, me despido desde el Eje Cafetero. Tenemos que agradecer nuevamente a la organización El Faro y a su emprendimiento que se llama Café El Erni. O sea, es un emprendimiento que va a plantear llevar para toda Colombia, desde Santa Rosa de Cabal, desde el Eje Cafetero, entrenamientos como estos. Nosotros vamos a ser aliados de académicos, de los doctores, de llevar toda esa información que hay a nivel internacional, también traerla para Colombia y para América Latina.
¿ok? Porque ahorita podemos hacer capacitación desde cualquier parte. Imagínate, un facilitador en el eje cafetero de Colombia, un facilitador en Cuenca, Ecuador, un facilitador en República Dominicana, un facilitador en Venezuela, etcétera, etcétera. En Estados Unidos, una de nuestras compañeras que forma parte del equipo está en Estados Unidos, una colombiana, pero que está en Estados Unidos. Y así entonces, como ese programa, también hay sobre programas especiales para odontólogos, programas especiales para técnicos, licenciados y médicos en radioimagenología, ¿ok? Hay temas de comunicación efectiva en telemedicina, pronto tendremos algo en materia gerencial, también tenemos en el tema legal, que es bien importante, ¿ok? Entonces, entrenamientos prácticos, que te den herramientas prácticas para que usted ponga ya en funcionamiento. De hecho, los compañeros que están con nosotros en esas 5 cortes en la tercera semana del programa ya están haciendo telemedicina, ya están haciendo cosas como lo que hoy está haciendo la doctora en vivo, para ella posesionarse como experto, para contribuir con sus enormes background en conocimiento con la humanidad. Entonces, bienvenidos, los esperamos en ese curso. Yo de verdad me emociono porque yo soy así como que, ay, mis pichoncitos de un mes ya están volando, qué maravilla. Los veo en las redes sociales, los veo en los en vivo y me siento súper orgullosa de estar formando parte de esta legión de líderes de telemedicina en toda América Latina, que van a estar llevando ese mensaje, que van a llevarlo con ética, con seguridad, con legalidad, haciendo un trabajo de calidad y vamos a poder sentar las bases para que la salud sea realmente democratizada, porque no es solamente democratizada de aquí de boca, sino de acciones, de hechos contundentes. Una sola persona no cambia el mundo, pero yo estoy segura que con una legión de médicos entrenados en telemedicina, sí vamos a poder llevar a todos a ese estado de salud plena y juntos hacer viral la salud. Feliz tarde a todos y ya saben, les gustó, compártanlo, coméntenlo y nos vemos al rato que tenemos nuestro segundo en vivo de hoy con la doctora Khalil Alvarado desde Venezuela, diario de una reumatóloga a un clic, donde nos contará sus experiencias con la telemedicina en un clic. Nos vemos entonces en un rato. Bye bye.